Hola, mi nombre es Jesús. Soy un médico de Guatemala. eh, y pues en este canal de YouTube lo que vamos a estar haciendo es hablar sobre temas de salud, hablar sobre temas que sean relacionados a cómo tener una vida más saludable, una mejor vida. Y de eso es de lo que vamos a estar tratando en el canal, ¿verdad? Este es el primer video. Lo estoy grabando en el año 2025, en el mes de julio. Es fecha, creo que hoy es 15, no, 16 de julio. Em, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me ha venido causando pues mucha curiosidad, porque de ahí es donde salen muchos de las cosas que vamos a tratar en este canal, y es sobre pues, la curiosidad que me da hacer ciertas actividades a lo largo del día, a lo largo de los días y a lo largo de los últimos meses. Realmente hablar de salud es un tema que hoy en día a veces está eh, es un poco complejo, porque la definición como tal de salud pues es que es la ausencia de alguna enfermedad, tanto mental, psicológica, y es el completo bienestar de las personas. Pues últimamente o en los últimos años se ha ido viendo cómo tal vez se ha ido girando hacia un punto en el cual, pues en temas de salud se trata únicamente la enfermedad. Pero, ¿dónde está ese punto de equilibrio en el cual nosotros podemos no solo tratar enfermedades, que es pues para lo que nos entrenan en la carrera, en la facultad, sino cómo podemos nosotros venir y mejorar nuestro estado de salud o estar en un estado de salud óptimo, ¿verdad? Pues a veces pareciera ser que es un tema bastante fácil o bastante a la ligera, se lo toman las personas. En mi experiencia a lo largo del último año y medio, 2 años en los cuales he ejercido mi práctica médica, pues me he dado cuenta que muchas veces las personas tienen hábitos o tenemos hábitos que nos hacen más susceptibles a pues caer en un ciclo de enfermedad o enfermarnos tal vez no ahorita, sino que en los próximos, no sé, 5 o 10 años, dependiendo qué edad tengamos, dependiendo de nuestros antecedentes, dependiendo qué clase de, de vida llevemos, ¿verdad? Pero hablando ya un poco más centrado al tema que vamos a ver o que vamos a desarrollar en el día de hoy, que es en este primer video, es vamos a hablar sobre los beneficios, podemos decir 3 o 5 beneficios que tiene el uso de o hacer la práctica de sauna en la vida diaria de las personas. ¿Por qué decidí hablar sobre esto? Pues porque realmente en los últimos 6 o 8 meses he empezado a hacer esto de forma pues casi que diario. Cuando voy a hacer ejercicios, al gimnasio, después termino mi sesión, o sea, ¿cómo es que lo hago yo o cómo lo hago yo y cómo se recomendaría hacer? Pues la forma en la que yo lo hago es que pues voy al gimnasio, hago mi, no sé, media hora o hora de ejercicios, y después de eso pues me meto al sauna por unos 15 a 20 minutos más o menos. Entonces, estando ahí dentro del sauna, estando ahí viendo qué es lo que está pasando, pues fue cuando me surgió la duda, porque pues obviamente se sabe que tiene ciertos beneficios, pero ¿qué beneficios tiene? Pues eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Es importante mencionarles que a mí me gustan mucho los datos, me gusta mucho hablar pues hablar de ciencia, pero hablar de ciencia basada en datos, ¿verdad? Que es como a lo que ha venido, para lo que ha venido la medicina en el siglo XXI, es a practicar una medicina basada en evidencia. Entonces, hoy vamos a ver pues 2 estudios que pues evidencian o que nos van a servir como base para tener una perspectiva de si realmente hacer sauna diario o hacer sauna cierto número de veces a la semana sí tiene un efecto en la salud, incluso en aquellas personas que no están sanas, o sea, personas que ya padecen alguna enfermedad cardiovascular, algún evento cerebrovascular, diabetes, presión, no sé, ¿verdad? Ciertas enfermedades o patologías que nosotros vemos en el día a día y que son bastante frecuentes en el mundo en el que vivimos, pues, hoy en día, ¿verdad? Pero, como les digo, el objetivo de esto es hablar sobre los beneficios basado en evidencia. ¿A qué me refiero con eso? Pues vamos a revisar 2 artículos
Artículos científicos. A veces está muy trillada la palabra estudios, a veces cuando en la divulgación de información, no, que tal estudio dice esto, que otro estudio dice otra cosa, pero siempre es importante tener en cuenta que hay que ver de dónde vienen los estudios, qué tipo de estudio es, también es importante, porque no es lo mismo un estudio que solo evaluó una vez, por ejemplo, un estudio de tipo transversal en el cual solo se observa una vez en el tiempo cómo estaba esa población y qué resultados o qué características tenía, y de ahí se sacan conclusiones, ¿verdad? Que solo pues son de forma, digamos, es como tomar una fotografía en el tiempo solo en ese momento. A diferencia de otros estudios en los cuales pues vamos a ir viendo a lo largo de este canal, a lo largo de que nos vayamos pues conociendo, que existen también estudios de tipo prospectivo en los cuales vamos a ver hacia adelante si las personas enferman o no, o de tipo retrospectivo en los cuales vamos a ver si las personas, las causas o por qué será que las personas han enfermado. De ahí pues hace uso estos tipos de diseños de estudios vienen con base a la epidemiología, ¿verdad? Que es una rama de la medicina que también me encanta mucho, me gusta, y que también vamos a estar nosotros aquí siempre haciendo uso, porque es una herramienta que sirve para conocer realmente si hay factores que hacen que enfermemos o no y qué tanto nos protegen o no de enfermar, ¿verdad? Entonces, empezando el video de hoy, ya empezando el tema, ¿qué es el sauna? Pues el sauna puede ser un cuarto, puede ser una habitación en la cual uno entra y hay, dependiendo qué tipo de sauna tengamos, generalmente se conocen tres tipos de sauna. Uno es el sauna seco, está el sauna húmedo y están los sauna por infrarrojos, ¿verdad? Es importante mencionar que esta práctica de sauna es bastante utilizada en los países de Europa, sobre todo en Europa, por ejemplo, en la parte del país de Finlandia, que es de donde salen estos estudios de los cuales vamos a hablar el día de hoy. eh, Son pues, países en los cuales esta práctica está bastante normalizada y es bastante habitual que las personas pues hagan sauna 3, 4 veces por semana. eh, Eso pues generalmente sucede pues porque los costos tal vez en esa región del mundo es bastante más barato ir a un sauna en esa área del mundo que tal vez en la que nos encontramos aquí en América Central o en América del Norte o en América del Sur. Entonces, eh, como les menciono, hay tres tipos de sauna. Está el sauna seco. Este pues es el sauna que se conoce como el sauna finlandés, en el cual pues vamos a tener en un cuarto un balde de piedras que van a estar pues calientes, las cuales al mojar o al utilizar un poco de agua sobre ellas, eso va a hacer de que pues salga, se desprenda pues un tipo como de humo y eso hace que aumente la temperatura en la habitación. Generalmente pues este tipo de saunas van a estar van a alcanzar temperaturas entre 80 y 90 grados Celsius, con una humedad que puede estar rondando el 20%, es decir, hay una temperatura alta, pero una humedad que no está tan elevada. Ese por un lado. Por otro lado, están los saunas húmedos. Estos lo que van a tener es que tienen, digamos, como un tipo de, algo así como una chimenea o un calderín le llaman, que es por donde sale el humo o el vapor que hace que se caliente la sala o la habitación en la que se está practicando pues, este tipo de sauna, ¿verdad? Sale mucho vapor y tienen un termostato que es el que va midiendo a qué temperatura está la habitación y eso hace que, digamos, salga más humo o no, ¿verdad? Y por último también están los saunas por infrarrojos. Realmente el funcionamiento de este tipo de saunas va a consistir generalmente en la emisión de rayos infrarrojos que van a ir a como colisionar con el cuerpo humano y eso hace que aumente la temperatura corporal y ese es el efecto que tiene, ¿verdad? Este pues no es tan utilizado, digamos, o no es tan conocido, pero también existen. Pero estos son como que a modo de introducción los tipos de saunas que existen, ¿verdad? ¿Cómo es que se utiliza? Pues como les digo, hay diferentes personas que lo hacen en diferentes tiempos, ¿verdad? El tiempo mínimo ideal siempre es mínimo 15 minutos, porque es el tiempo que toma ya el cuerpo en habituarse a la temperatura y también en mantener, digamos, un estado en el cual sea beneficioso para la salud.
como vamos a ver más adelante en los dos estudios que vamos a desarrollar el día de hoy para llegar a una conclusión, decir si realmente el sauna sirve o no sirve para mejorar nuestra salud o no. ¿Qué efectos tiene? Pues eso es lo que queremos averiguar el día de hoy. Entonces, en este primer estudio que vamos a revisar hoy, eh, en ese estudio lo que se buscaba, este fue publicado en el 2018, era estudiar la terapia de calor pasiva, cómo esta terapia de calor pasiva iba a mejorar la función endotelial, la rigidez arterial y la presión arterial en humanos o en personas humanas que sean sedentarios. Este estudio pues, fue publicado en el año 2016. ¿Qué tipo de estudio es? Pues fue un estudio tipo ensayo clínico. Dentro de los diferentes autores que encontramos en este estudio está Vienna A. Brunt, Matthew J. Howard, Michael A. Francisco, Brett R. y Christopher T. Minson. Es un ensayo clínico que se realizó, que tenía como objetivo, importante era, el objetivo de este estudio, investigar qué efectos o los efectos de 8 semanas consecutivas de inmersiones en agua caliente. Aquí pues es una variación al tema del sauna, pero es algo muy parecido porque lo que hace es de que aumenta la temperatura a nivel corporal, pero en este estudio lo que utilizaron fue que hacían inmersiones de agua caliente en dos grupos de personas, ¿verdad? En uno sí utilizaban el calor en la inmersión y en el otro grupo, que era como el grupo control, se utilizaba inmersiones en agua pues a una temperatura ambiente de 36 grados más o menos. Eh, y con estas inmersiones, que fue como que la parte práctica o la parte en la cual el investigador lo que hace es ver qué efecto tiene eso en el cuerpo, y también se estudiaron o se realizaron estudios sobre varios biomarcadores de la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque a nivel de corazón es donde se ha visto que hay mayor posibles efectos beneficiosos para la salud cardiovascular o la salud del corazón de las personas. Entonces, ¿en qué tipo de población hicieron este estudio? Fue en personas jóvenes, jóvenes sanos, sin enfermedades, sin comorbilidades previas y que fueran sedentarios. Ese era uno de los criterios de inclusión del estudio. Entonces, dentro de la justificación, dentro de la introducción del mismo, vamos a ir viendo cómo este tipo de estudios en los cuales se trata de evidenciar si hay alguna asociación entre enfermedad o no, o si hay algún tipo de beneficio, un factor protector para la salud. Siempre pues, debe haber una justificación para hacerlo, ¿verdad? Una de las principales justificaciones que mencionaba este estudio era que la enfermedad cardiovascular, como bien ustedes pues, ya lo saben o ya lo han escuchado, las enfermedades cardiovasculares causan la mayoría o es la principal causa de mortalidad o la causa de morir de las personas, sobre todo en países industrializados. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, llega hasta un 30%, es la principal causa de muerte. Entonces, casi el 30% de las personas mueren a causa de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Que engloba un grupo de ciertas patologías que van a ser consideradas en este grupo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen este estudio? Pues como una de las principales causas de muerte es enfermedades del corazón, lo que querían ver ellos era cómo se puede o responder a una posible pregunta de investigaciones de cómo se puede reducir el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se puede hacer? Se sabe que el ejercicio pues ayuda bastante, la actividad física aeróbica de intensidad moderada a alta pues ayuda bastante a mejorar la salud del corazón, pero ellos querían ver otra forma de hacer esta reducción en el riesgo o en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, una de las posibles respuestas a esta pregunta de investigación es, ¿será que la terapia de calor pasiva, ya sea en forma de inmersiones en agua caliente o en agua que esté a cierta temperatura, en sauna también, puede que sea sauna finlandés o sauna seco o sauna húmedo, sauna por infrarrojos, puede que esto ayude a mejorar la salud cardiovascular de las personas? Entonces, se sabe o se ha reportado previamente que puede ayudar a mejorar la calidad de vida y mejorar la salud de las personas. Por otro lado, también se ha visto cómo ayuda también, lo han utilizado para tratar ciertas condiciones
de enfermedad musculoesquelética, o sea, dolores musculares, dolores articulares, que puede que ayude o que disminuya el grado de dolor de las personas y eso hace que pues sea bastante pues, útil, ¿verdad? Lo han utilizado así, pero teóricamente, según lo que han publicado pues, en otros estudios, es que puede ayudar, como les digo, a disminuir la presión arterial y a mejorar la salud cardiovascular. Entonces, la mayoría de enfermedades cardiovasculares van a estar como, digamos, caracterizadas o van a tener características que hacen que pues el corazón o el sistema circulatorio vaya enfermando. Una de ellas es la disfunción vascular, es decir, digamos que disminuye la capacidad de las arterias de poder dilatarse de forma dependiente del endotelio, que es como la parte interna que vamos a tener en nuestra tubería interna de las arterias. También rigidez de las arterias es otra de las causas de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la teoría o qué es lo que nos dice que puede hacer el sauna? Es, uno, al aumentar la temperatura corporal, eso va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Y también aumenta la contractilidad del corazón. ¿A qué nos referimos eso? Va a aumentar la fuerza con la que el corazón late. Recordemos que el corazón es un órgano de músculo esquelético que pues tiene fibra muscular, ¿verdad? Que esta pues se estimula al hacer ejercicios o se puede mejorar al tener cierta condición cardiovascular. Cuando se mejora la capacidad aeróbica, pues me refiero. Eh, También digamos que las altas temperaturas que nos hacen al exponerse a un sauna o a una terapia pasiva de calores, que también se redistribuye el flujo sanguíneo. Y una de las bases fisiológicas o teóricas es que aumenta la producción de proteínas de heat shock o proteínas de choque de calor. Entonces, estas proteínas, también teóricamente se sabe, que lo que van a hacer es estabilizar otras proteínas importantes en el sistema cardiovascular. ¿Qué tipo de proteínas? Pues proteínas que van a ayudar a mejorar la señalización del óxido nítrico. El óxido nítrico es un componente que ayuda a que se vasodilaten o que se vuelvan como más, que se expandan las arterias. Entonces, eso aumenta la capacidad de dilatación arterial. Es importante para la salud del corazón y del sistema circulatorio. También van a disminuir estas heat shock proteins, disminuyen el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la producción, digamos, de radicales libres, que lo que hace es de que hace que el cuerpo envejezca y que el cuerpo esté en estrés constante. Entonces, eso se teoriza que estas proteínas de choque de calor lo que van a hacer es disminuir el estrés oxidativo a nivel celular. Por último, también van a reducir la inflamación vascular. Entonces, en este estudio, que es un ensayo clínico, ya lo vimos, lo que hicieron fue, ya en la metodología del mismo, había 76 posibles sujetos que eran elegibles para poder participar de este ensayo clínico, pero al final en el estudio se enrolaron 27 pacientes. Dentro de las características de esos 27 pacientes que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a ver cómo la edad estaba comprendida entre 18 y 30 años. Que fueran sedentarios era un criterio de inclusión importante. ¿A qué se refiere sedentarios o cuál era el corte para saber si eran sedentarios en este estudio? Pues era el hecho de que tuvieran menos de 2 horas de ejercicio aeróbico por semana. La mayoría de las personas pues no llega ni a 2 horas de ejercicio a la semana. Entonces, en este estudio a eso lo consideraron como sedentarios y un criterio de inclusión para que pudieran entrar al estudio o al ensayo clínico. También lo que se buscaba entre los participantes era que fueran sanos previamente y que no tuvieran comorbilidades. Importante mencionar que se excluyeron a todos los pacientes que tuvieran historia de enfermedad cardiovascular o que tomaran algún medicamento que no fuera un anticonceptivo oral, ¿verdad? Que fuera diferente a cualquier anticonceptivo oral que toman las personas. Entonces, ya en el estudio pues se hicieron dos grupos, un grupo experimental en los cuales a ellos sí les hicieron terapia de calor pasiva por medio de inmersiones en agua caliente. Este era el grupo experimental. Por otro lado teníamos el grupo control, que tenía una inmersión en agua que fuera termoneutral o a temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ellos estaban viendo en este estudio? Lo que querían evaluar era si había algún cambio en el grosor de las arterias, en la rigidez de las arterias y también se aumentaba la dilatación independiente del endotelio y la presión arterial. También eso era uno de los objetivos o de los outcomes de este estudio, ¿verdad?
Entonces, dentro de los resultados, lo que se encontró fue que 20 sujetos terminaron las 8 semanas completas, es decir, empezamos con 27 y se perdieron 7 en el seguimiento y solo quedaron 20 al final del estudio. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Qué resultados principales encontramos en este estudio? Fue una disminución de la rigidez arterial. Entonces, se sabe que la rigidez arterial es un factor de riesgo independiente para tener enfermedad cardiovascular. Eh, También con esta terapia de calor se encontró que hubo un aumento en la distensibilidad de la arteria superficial femoral, una disminución en el índice de rigidez beta a nivel arterial. También se observó que había una disminución significativa en el grosor de las paredes arteriales, sobre todo en la arteria carótida, y disminución de la presión arterial. En esta me quiero detener. Uno de los principales beneficios que se encontró en este ensayo clínico fue disminución de la presión arterial diastólica, que es la segunda, digamos, cuando ustedes ven la presión arterial de una persona, les van a decir, bueno, tienes 120/80, 130/80, ese segundo valor es la presión arterial diastólica, que nos sirve para que generalmente se produce cuando se están llenando el corazón de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? Pues que hubo una reducción de 4 milímetros de mercurio en la presión diastólica de los pacientes que estuvieron siendo inmersos por 8 semanas en esta terapia de calor pasiva o que se metieron a este tipo de baños o que les pusieron a este tipo de actividad, ¿verdad? Porque esto es importante, porque incluso un aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica o 20 en la presión sistólica hacen que aumente por 2 o 2 veces más el riesgo de padecer o de morir de un evento cardiovascular, incluso en personas que tengan más de 40 años. Entonces, eso es bastante significativo y también se ha visto que en personas jóvenes el hecho de hacer pues ejercicio o tener actividad física constante va a tener poca o casi ningún efecto en la disminución de la presión arterial. Y ya vemos cómo, aún así, en pacientes que están sanos y son sedentarios y son jóvenes, el uso de sauna o el uso de estas terapias de calor pasiva sí van a tener un efecto beneficioso en la presión arterial, en disminuirla. Y se teoriza, se supone, se induce que esto se podría extrapolar a personas que ya tienen prehipertensión o que padecen de presión alta, que puede ayudar a que baje un poco la presión, ¿verdad? Pero es uno de los principales beneficios. eh, y pues obviamente a conclusión de lo que llegan en este ensayo clínico es, disminuye la rigidez arterial, disminuye la presión arterial y también disminuye el grosor de la pared de las arterias. Entonces, y es obviamente cómo hicieron esta parte para ver la rigidez y todo esto. En eso no quiero ahondar mucho porque es un tema bastante técnico, pero lo que hicieron fue que fueron midiendo las diferentes arterias que tenemos en el cuerpo por medio de ultrasonidos Doppler. Y ahí pues ellos iban midiendo el calibre, de qué tamaño eran, el tamaño de las arterias, el grosor. Y lo fueron comparando pues cada 2, 3 semanas en función de las 8 semanas del régimen de terapia de inmersión en agua que estuviera caliente. Entonces, como les digo, ¿qué fue lo que se concluyó aquí? Pues que el uso de este tipo de terapia pasiva de calor va a ayudar o va a mejorar la salud de las personas a nivel cardiovascular, incluso en pacientes jóvenes sedentarios. Como les digo, es importante esta aseveración o esta confirmación de que si el sauna o la terapia de inmersión en agua caliente va a ayudar incluso a mejorar la calidad de vida, pero sobre todo a disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes y sedentarios. Entonces, esta es una es el primer artículo que vamos a ver hoy. El segundo, pues este ya es uno de los principales estudios de cohorte que se han utilizado, que se han hecho en los últimos 30 años, que pues se titula, el título del mismo es que el baño o los baños de saunas están asociados con una disminución de la mortalidad cardiovascular y que mejora el riesgo de predictivo cardiovascular en hombres y mujeres. Es un estudio prospectivo de cohorte. ¿A qué nos referimos con un estudio de cohorte? Los estudios de cohorte son estudios que van a partir de una población
que va a estar expuesta y no expuesta hacia el futuro. Aquí las personas no están enfermas. Lo que se quiere evidenciar es eh, si las personas van a desarrollar o no pues, cierto tipo de enfermedad. Este artículo fue publicado en 2018 en una revista de medicina que se llama BMC, en un journal. Y igual aquí, ¿verdad? Importante como antecedentes es de que se ha visto que estas terapias de calores o este tipo de metodologías como el sauna eh, es una buena forma para poder mejorar la salud de las personas. Entonces, el objetivo de este estudio de cohortes era evaluar la relación entre hábitos de sauna, es decir, cuántas veces a la semana hacían sauna y cuántos minutos hacían sauna a la semana, y asociar eso al riesgo de mortalidad cardiovascular en este estudio de tipo de cohorte, sobre todo en personas de mediana edad a tercera edad, que fueran hombres y mujeres. Entonces, en este estudio participaron en total 1.774 personas, ya en la parte estadística, que fue la que se analizó, y es una cohorte pues, de más de 15, 30 años, ¿verdad? Es decir, que se siguieron por más de 15 años a las personas que se enrolaron en este estudio. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo verdad es de que pues, fue en Finlandia, ahí es un poco más fácil dar este seguimiento porque ellos tienen unos números de identificación que van a estar asociados a sus ingresos hospitalarios, a los certificados de defunción, que los puede servir para poder medir cómo está o cuántas personas han muerto por una enfermedad cardiovascular. Entonces, este es un estudio, como les digo, que va a ver hacia adelante el riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular y lo que hace es ver si el uso de sauna o hacer sauna disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en este estudio pues utilizaban diferentes formas para ir llenando la información. Una de las principales era pues llenar, los participantes llenaban por medio de una forma o de un formulario, que era lo que estaban haciendo, cuántas semanas o cuántos minutos a la semana hacían el sauna. Y también se utilizó, digamos, para ver a los pacientes que fueran enfermos crónicos o no, fueron evaluados por un doctor, ¿verdad? Importante mencionar que no hubieron pérdidas en el seguimiento de los pacientes que ya se mencionaron y se iban dividiendo los sujetos o los individuos con base a dos cosas. La frecuencia en la que hacían sauna a la semana, una vez, de 2 a 3 veces por semana y de 4 a 7 veces por semana. Y también se dividieron en duración de tiempo a la semana, es decir, cuántos minutos a la semana se utilizaban hacían sauna, ¿verdad? Habían unos que se categorizaban de menor o igual a 15 minutos, de 16 a 45 minutos y mayor o igual a 45 minutos. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que ellos querían asociar era ver si, dependiendo de qué tanto sauna o qué tan frecuente hacen este tipo de práctica en su día a día, si eso se podía correlacionar con la disminución o con la, digamos que, con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Lo que se encontró en este seguimiento, como les digo, de más de 15 años, es que ocurrieron de los 1.778, digamos, pacientes que se enrolaron en el estudio o que se estaban evaluando, hubieron 181 muertes por causa cardiovascular. Entonces, de ahí se empezaron a sacar datos, ¿verdad? Se empezó a saber cómo era la tasa de mortalidad de eventos cardiovasculares en los tres grupos de frecuencia de sauna, es decir, los que hacían una vez a la semana, los que hacían de 2 a 3 veces por semana y los que hacían de 4 a 7 veces por semana. Y se daba cuenta o se iba viendo que había una correlación lineal que entre más veces por semana hacía sauna, menos riesgo de haber fallecido por un evento cardiovascular. Por ejemplo, las personas que reportaban hacer sauna una vez a la semana tuvieron una tasa de mortalidad por evento cardiovascular de 10.1%. Los que hacían sauna de 2 a 3 veces por semana, 7.6%. O sea, ya bajó casi un 3% entre los de una vez y 2 a 3 veces por semana. Y por último, de 4 a 7 veces por semana, tenían una tasa de mortalidad por evento cardiovascular de 2.7%. Entonces se puede ver ahí cómo mientras más veces a la semana se hace esta práctica de hacer sauna, menor es la tasa de mortalidad por origen cardiovascular.
De ahí importante, pues ellos fueron tomando diferentes factores que iban evaluando, pero a la conclusión que llegaron era que no había ningún tipo pues de riesgo de hacer sauna. También se observó cómo se calculó unos parámetros de bioestadística que se llaman hazard ratio, que lo que evalúan es si hay riesgo o no de llegar a desarrollar este tipo de eventos cardiovasculares, pero se encontró tanto en los grupos que hacían solo uno, de 2 a 3 veces por semana y de 4 a 7, que era un factor protector para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que se encontró con base a la evidencia, con base a la experiencia propia? En experiencia propia les puedo mencionar que cuando uno hace sauna se recupera mucho más fácil o mucho más rápido de la rutina de ejercicio que acaban de realizar. También se siente un poco, digamos, como más relajado el cuerpo, más tranquilo. Sirve también para desconectar un poco al estar ahí adentro del sauna. Pero a modo de conclusión, estos dos grandes estudios que han sido muy importantes para dilucidar si es un factor protector o no hacer sauna, se encontró que sí. Entonces, disminuye la rigidez arterial, disminuye la presión arterial, incluso en personas jóvenes, sedentarias, eh, aumenta la contractilidad del corazón y sobre todo también se encontró que aumentaba la dilatación dependiente de endotelio de las arterias. Entonces, uno de los posibles beneficios que encontramos en estos estudios, también disminución del grosor de la pared arterial. También vemos cómo, según este estudio de cohortes, la tasa de mortalidad está como muy asociada a este tipo de prácticas, que mientras más la hagan o mientras más sauna se realiza, menos probabilidad de morir por un evento cardiovascular. Entonces, eso sería todo. Dejen sus dudas en los comentarios y cualquier cosa, pues, o cualquier tema que quieran que desarrollemos, lo vamos a ir tratando en las siguientes semanas. Bienvenidos a este canal del Dr. Guillén, Dr. Jesús. Estamos a la hora.